ahora eres mía. Joven entrega su inocencia al millonario para salvar a su madre. En el corazón polvoriento de una aldea olvidada, donde las casas de adobe se abrazan al suelo seco y los caminos de piedra crujen bajo los pasos, vive Lucía Ramírez. Con 19 años recién cumplidos, su cuerpo delgado y manos siempre manchadas de tierra revelan las largas jornadas que pasa junto al huerto familiar. Allí, en ese pequeño oasis de girasoles marchitos y jazmines deshidratados, ella hace lo imposible para mantener viva la esperanza de su madre. Cada mañana, al alba, Lucía se desliza fuera de la humilde habitación donde Inés, su progenitora, yace postrada. El aire, cargado de polvo y el canto distante de los gallos, la recibe con un susurro adormecido. «Mamá, ¿cómo te sientes hoy?», pregunta mientras acomoda con cuidado la manta en los hombros pálidos de Inés. La mujer, consumida por el agotamiento, aprieta la mano de la hija y responde con voz jadeante. «He descansado bien, mi niña, aunque mi corazón late con fuerza débil, como si temiera quedarse sin aliento». Lucía frunce el ceño y baja la vista, sintiendo un nudo en la garganta. Cada latido dificultoso que oye en el pecho de su madre resuena en su propio corazón, recordándole la fragilidad de la vida. Sabe que, sin la operación urgente que los médicos recomiendan con urgencia, Inés podría no llegar al próximo invierno. En el centro comunitario, una enfermera atiende con profesionalidad y pena. «Lucía, ya hablamos, la intervención cuesta $40,000. Sin seguro ni aval bancario, no hay forma de cubrirlo», explica mientras revisa los papeles. La joven asiente con los labios temblorosos y aguarda un instante antes de preguntar. ¿Alguna alternativa? ¿Becas, clínicas solidarias, algo que no conlleve esa cifra estratosférica? Desgraciadamente, las listas de espera están saturadas. Y la fundación local carece de fondos. Lo siento mucho. De camino a casa, Lucía recoge agua del pozo comunitario, esforzándose por no derramar ni una gota que podría servir para calmar la sed de su madre. A su alrededor, vecinos la saludan con miradas de compasión, pero nadie se atreve a ofrecer ayuda. El dolor de la familia Ramírez es ya una noticia tan antigua como la última lluvia. Al atardecer, el viento arrastra hojas secas frente a la puerta de la casa. Lucía regresa con un pedazo de pan casero que una vecina le obsequió y entra en la estancia principal. Inés está sentada en una silla de madera, mirando fijamente al horizonte. Cuando ve a Lucía, sus ojos brillan con gratitud. «Mi amor, no sé qué haría sin ti», susurra Inés. «Te he fallado, no pude darte una vida sin preocupaciones». La hija se arrodilla y acaricia el cabello canoso de su madre. «No digas eso, mamá. Mientras esté aquí, lucharé por ti. Encontraremos esa solución, aunque el tiempo se agote». En la penumbra del crepúsculo, Lucía contempla el retrato enmarcado de su padre, ausente desde que ella era niña. Sin él para ayudar, sabe que la carga recae por completo sobre sus hombros. Aún así, una determinación inquebrantable se enciende en sus pupilas color ámbar. La noche cae, y el silencio se espesa. Lucía enciende una lámpara de aceite junto a la cama de Inés, dejando que la llama proyecte sombras danzantes en las paredes agrietadas. Con voz firme, promete: «Mañana traeré una solución, madre. Te lo juro». El leve eco de sus palabras se desvanece, mientras la aldea duerme ajena a la batalla que se libra en esa modesta casa. Y en el aire, una pregunta sin respuesta flota: ¿hasta dónde llegará Lucía para salvar el latido que está a punto de extinguirse? Mientras la promesa de Lucía flotaba en el aire cargado de esperanza y miedo, en el otro extremo de la ciudad, Alejandro Santa Cruz contemplaba el horizonte desde el ventanal de su despacho. Las luces del puerto titilaban como luciérnagas consumidas por el viento, y cada barco que llegaba a sus muelles representaba una victoria más en su imperio naval. Sin embargo, su mente estaba lejos de la contabilidad o de los informes de rendimiento. Un recuerdo helado lo obligaba a cerrar los puños. «Yo no permito que nadie me traicione de nuevo», murmuró para sí mientras su reflejo en el vidrio parecía burlarse de su propia dureza. Detrás de él, su secretaria comentó con voz escasa de emoción: «Señor, la gala benéfica del Club Náutico empieza en 15 minutos. ¿Desea revisar su discurso?».
Alejandro giró lentamente, ajustó el nudo de la corbata negra y respondió sin levantar la mirada. No necesito discursos vacíos, Mariana. Solo asegúrate de que todo transcurra sin sorpresas. Desde que su antiguo gran amor lo abandonó para casarse con otro hombre, él transformó el dolor en acero. Cada traición fue un clavo más en el ataúd de sus sentimientos. Ahora, su corazón solo late por el poder. Su agenda está llena de contratos que su pulso firma con tinta tibia, y cada trato cerrado es un reto a la debilidad humana. Sus colaboradores obedecen sin cuestionar, su fama de despiadado hace temblar a ejecutivos y banqueros. Aquel evento de gala, organizado para recaudar fondos en favor de familias vulnerables, representaba únicamente una oportunidad de demostrar su invulnerabilidad. Con paso firme, Alejandro descendió las escaleras de mármol y cruzó el salón principal, donde el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de copas de champán. Las mujeres lucían vestidos largos y los hombres portaban smoking, pero él permanecía ajeno a la pompa, su atracción real era el control absoluto sobre los demás. De repente, su atención se desvió hacia un rincón poco iluminado. Allí, junto a una mesa de subasta, una joven de mirada nívea sostenía un pequeño dibujo de flores marchitas. Jamás había visto tanto desasosiego en un rostro tan hermoso. Su vestido, sencillo y algo desgastado, resaltaba entre los trajes costosos. En ese instante, Alejandro supo que aquello no era un simple acto de caridad, había descubierto vulnerabilidad auténtica, un punto débil que anhelaba conquistar. Se acercó con paso silencioso. Al llegar junto a ella, la joven levantó la vista, sorprendida por aquella presencia imponente. Él la saludó con una inclinación apenas perceptible. ¿Participas en la subasta?, preguntó con voz grave. Ella tragó saliva y respondió, con voz entrecortada. Solo, intento ayudar. Ese breve intercambio encendió en el magnate un hambre desconocido. No bastaba con comprar obras de arte, quería poseer voluntades, marcar destinos. Al alejarse, sintió el latido de su ambición retumbar más fuerte que las olas golpeando los barcos. Y mientras la joven regresaba su mirada a la mesa, Alejandro sonrió por primera vez en años. Sabía que sus caminos se cruzarían de nuevo, y que esta vez no habría lugar para rechazos. Cuando Alejandro se alejó, el murmullo elegante del salón volvió a envolver a Lucía, pero ella no podía dejar de sentir el eco de aquella presencia imponente. Sostenía con fuerza el dibujo de las flores marchitas, dependencia silenciosa de un mundo que parecía exigir mucho más de lo que ella podía dar. Su vestido, un préstamo modesto, se pegaba a su figura por el sudor del nerviosismo, mientras luchaba por no derramar las pocas gotas de agua que había bebido. Entre los invitados, la luz de los focos creó destellos en las copas de cristal, y el guitarrista tocaba un preludio melancólico. Fue entonces cuando sus ojos, grandes y color avellana, se alzaron sin querer y se cruzaron con el brillo azul profundo de Alejandro. Un instante eterno en el que todo cambió. Él, desde unos pasos atrás, sintió un golpe en el pecho, no era solo curiosidad ni admiración superficial. Aquella mirada contenía un mensaje urgente, miedo y esperanza, valentía y rendición. Se sorprendió al notar cómo la presión de sus hombros se alivianaba momentáneamente ante esa mezcla de inocencia y determinación. ¿Está usted bien?, susurró Alejandro, acercándose con la seguridad de quien pisa cubierta de metralla. Sí, gracias, respondió ella, con un pequeño temblor en la voz. Solo, estoy un poco nerviosa. La cercanía de su voz grave hizo latir a Lucía con fuerza. Alejandro observó las manos finas que sostenían el dibujo, tratando de entender el origen de aquella fuerza callada que irradiaba. No era la belleza de un rostro perfecto, sino la pureza de alguien que lucha contra el destino sin tener otra opción. Permítame ayudarle, propuso él, extendiendo la mano con la sutileza de un pacto sin firmas. ¿Puedo tomar ese dibujo?, ella dudó un segundo, cautivada por la elegancia de su gesto a pesar del aura de dominio que lo envolvía. Finalmente, deslizó el papel hacia su alcance. Es muy importante para mí. Mi madre lo hizo cuando todo parecía perdido. Alejandro deslizó los dedos con cuidado sobre el borde rasgado.
Sintió, en el contacto, un fragmento de esperanza que él no había pedido. Era algo que ni el dinero podía comprar, la sensación de responsabilidad y ternura frente a la fragilidad ajena. No se preocupe, dijo él. Solo quería admirarlo. Sin embargo, detrás de su aparente desinterés se gestaba un plan, poseer no solo el dibujo, sino la esencia que irradiaba Lucía. Mientras ella recuperaba el papel y lo abrazaba de nuevo, Alejandro se retiró con un leve asentimiento. Aquel gesto, aparentemente inocente, encendió una chispa en la mente de Lucía. Sintió que algo había cambiado, el mundo de privilegios y trajes caros se entrelazaba con su propia realidad. No sabía si temer o agradecer la intervención de aquel hombre cuya presencia alteraba su pulso. Al despedirse de la enfermera y del guitarrista, Lucía salió al balcón del salón, donde la brisa marina jugaba con su cabello. Apoyó una mano en el marco de la puerta y, sin darse cuenta, murmuró para sí. ¿Quién es ese hombre, y qué querrá de mí? Adentro, Alejandro observaba a través de las cortinas, dibujando en su mente los contornos de un deseo que iba más allá de los negocios. Un deseo de proteger, de poseer, de descubrir lo que se oculta tras esos ojos capaces de derribar muros de indiferencia. Y así, en el umbral de una nueva obsesión, ambos se alejaron por caminos distintos, ignorando que sus destinos ya no podrían separarse, qué precio estarían dispuestos a pagar por aquello que solo el corazón dicta. La noche en que Lucía regresó a casa, aún preguntándose qué precio pagaría el corazón, el viento trajo un sobresalto distinto al habitual. A la mañana siguiente, una llamada inesperada la invitó a un despacho amplio, iluminado por ventanales que daban al mar. Allí, Alejandro Santa Cruz la esperaba, con los puños apoyados sobre un escritorio de caoba y el rostro imperturbable. Lucía, comenzó él, sin alzar la voz, he visto tu esfuerzo, tu miedo y tu esperanza. Quiero ayudarte. Ella tragó saliva, recordando la sombra del miedo al colapso del corazón de su madre, y sintió un temblor en las piernas. Señor Santa Cruz, titubeó, agradezco su interés, pero... Él levantó un dedo, indicándole que guardara silencio. En su mirada nevada, se entreveía una certeza perturbadora. Nada de pero. Los médicos cifraron la operación en $40,000. Mi generosidad puede cubrir cada centavo. El alivio inundó el pecho de Lucía, pero antes de que pudiera sonreír, Alejandro añadió. A cambio, pasarás conmigo una única noche. No digo un encuentro romántico ni una aventura apasionada. Solo, tú, yo y ese tiempo. Nada más. El silencio creció tan denso que ambos pudieron escuchar el golpeteo de las olas contra las rocas, allá abajo. Lucía bajó la mirada y apretó las manos contra el bolso arrugado que llevaba. ¿Me está ofreciendo eso?, susurró, con la voz rota. Mi dignidad, mi inocencia, a cambio de la cirugía de mi madre. Alejandro se enderezó, exhaló con suavidad y apoyó las palmas sobre la superficie pulida. Exacto. No hay cariño, no hay promesas de amor. No hay besos robados ni caricias eternas. Solo una noche, un trato claro. Tu madre vivirá gracias a mí. Un nudo se formó en la garganta de Lucía. Pensó en el rostro pálido de Inés, en su risa débil, en cada mañana en que su mano temblaba al pedir agua. Sin ese dinero, la operación era un sueño imposible. Con ese trato, la cirugía era una certeza. ¿Pero a qué precio? ¿Y si me niego?, preguntó con voz quedita. Él se acercó un paso, y su sombra se alargó sobre ella. Entonces, no hay operación. Y tu madre podría no ver el alba del miércoles. La mención del día exacto la estremeció. El reloj de su vida latía contra una cuenta regresiva. Necesito tiempo para pensar, dijo Lucía, intentando contener las lágrimas. Tienes hasta el anochecer, replicó Alejandro. Después de eso, cerraré acuerdo con otra persona. No hay segundas oportunidades. Con esos términos clavados en el aire, Lucía sintió que el mundo giraba a cámara lenta. Cada palabra de Alejandro era una cadena que amenazaba con aprisionar su destino. Él guardó silencio unos segundos, la estudió con ojos impenetrables y, al darse la vuelta, dejó una última frase flotando.
Recuerda, para salvarla, debes entregarte. Estoy seguro de que harás lo correcto. Y sin esperar respuesta, Alejandro apagó la lámpara de su escritorio, sumiendo el despacho en penumbras. Lucía salió tambaleándose, con el corazón hecho trizas y la mente invadida por millones de preguntas. Aceptaría el pacto más cruel de su vida. Al despuntar el alba, Lucía abandonó la suite con el alivio de saber a su madre recuperada, pero con el corazón encogido por la intensidad de la noche anterior. Aún llevaba en la piel el eco de aquellas caricias que habían sido un refugio inesperado. Por su parte, Alejandro regresó a su despacho con la mente en blanco, incapaz de concentrarse en cifras o reportes. Había probado la calidez de un abrazo sincero y ahora solo ansiaba recuperarla. Durante el día, descubrió que cada rincón de su mansión le recordaba a ella, las sábanas perfumadas, la música suave que tocaba al entrar, incluso el aroma del café que solía servir en la mañana. Intentó convencer su mente de que aquello fue un simple intercambio, una transacción más, pero su instinto le gritaba otra cosa. Había despertado un deseo voraz de volver a ver aquellos ojos que mezclaban vulnerabilidad y reto. Al caer la tarde, Alejandro llamó a su secretaria. Localiza a Lucía Ramírez. Quiero verla esta noche, sin falta. Mariana, acostumbrada a cumplir sus órdenes al instante, buscó en su agenda de contactos y envió un mensaje discreto a Lucía, invitándola a un encuentro informal en un pequeño café junto al puerto. La cita decía simplemente, necesito hablar contigo. Cuando Lucía leyó la nota, su pulso se aceleró. Pensó en la promesa rota de aquella madrugada, él la liberó según lo acordado, y ahora parecía dispuesto a encadenarla de nuevo. Pero algo en su interior le susurraba que debía resistir. Aquella noche, se presentó en el café. El lugar olía a pan recién horneado y a nostalgia, con mesas de madera gastada y una luz tenue que creaba sombras cómplices. Alejandro llegó puntual, con el traje impecable y la mirada intensa. Al verla, caminó hacia ella con paso firme. Gracias por venir, dijo él, tomando asiento sin invitarla. Lucía se sentó al otro lado de la mesa, con una mezcla de cautela y determinación. Señor Santa Cruz, empezó, esta noche me advirtió que me dejaría en paz tras la operación. He cumplido mi parte. Mi madre está mejor, ¿no es así? Él apoyó un codo en la mesa y entrelazó los dedos, observándola sin parpadear. Tu madre estará sana, sí, pero yo, necesito algo más. No puedo borrar tu recuerdo ni la ternura con que me miraste. Ella inspiró hondo, tratando de ordenar sus ideas. Lo que sucedió fue un trato. No puedo volver a entregarme a cambio de nada. Ya pagaste tu parte. Alejandro inclinó el rostro, demostrando un atisbo de respeto por su firmeza. Eres la primera en decirme no. A nadie le había importado mi voluntad tampoco. Eso me intriga. El simple reconocimiento de que ella lo desafiaba produjo en Lucía un escalofrío. Era la cuerda que tensaba sus nervios, la prueba de que había logrado algo que ningún otro había intentado. No busco intrigar a nadie, respondió ella. Solo quiero vivir en paz, sin sentirme usada. Él apoyó ambas palmas sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, con voz quedamente imperiosa. No pretendo convertirte en una mercancía. Quiero ofrecerte un nuevo acuerdo, sin engaños. Lucía arqueó una ceja y esperó que continuara. Dime una cosa, prosiguió Alejandro, ¿te gustaría que fuese solo un recuerdo más en tu vida? ¿O estás dispuesta a descubrir que podríamos ser sin contratos? Ella pestañeó, sintiendo el peso de aquella invitación. No se trataba ya de dinero ni de favores, era una invitación a enfrentar sus propios miedos. No estoy segura de lo que quiero, admitió con honestidad. Pero sé lo que no quiero volver a sentirme atrapada. Él asintió con lentitud, captando cada matiz de su voz. Lo entiendo. Pero recuerda que algunas oportunidades solo aparecen una vez. Con esas palabras suspendidas en el aire, Alejandro se puso de pie, recogió su abrigo y la miró con un destello de anhelo mezclado con respeto. Piénsalo. Mañana intentaré algo diferente, sin presiones. Pero no desapareceré tan fácilmente. Y, sin más, dio media vuelta y se perdió entre la penumbra del pasillo.
Lucía observó el reflejo de su figura esbelta en el ventanal, con el mar oscuro al fondo, y supo que, a partir de ese momento, su vida dejaría de ser la misma. El juego apenas comenzaba, y el próximo movimiento definiría si ella sería dueña de su destino, o si el magnate lograría dominarla por completo. La mañana siguiente, Alejandro despertó con la misma obsesión martillando su mente: Lucía. Esa mujer que se había negado a sus súplicas y ofertas era, para él, un enigma irresistible. Esa noche decidió emplear sus mejores armas: invitaciones exclusivas, obsequios costosos y la influencia que ejercía sobre la ciudad entera. Sin embargo, cada intento de acercamiento se estrellaba contra una barrera impenetrable. Lucía lo rechazaba una y otra vez. Primero envió a Mariana con un ramo de rosas blancas y una nota cuidadosa: tu coraje merece más que mi gratitud. Espero verte esta tarde en mi club privado. Lucía, al recibirlas, sintió un escalofrío. Las flores evocaban su pasado, su lucha, su propia vulnerabilidad. Contestó con un mensaje escueto: gracias, pero no regresaré a ese mundo. Al saberlo, Alejandro apretó los puños con furia contenida. Al día siguiente, le llegó un paquete en la puerta de la floristería: un collar de perlas acompañado por un sobre de piel negra con su inicial grabada. Dentro, un billete para un viaje en yate por el Caribe. Lucía sostuvo el collar, hermético en su decisión, y lo devolvió a la recepción del hotel con una simple tarjeta: no permito que otro compre mi silencio. La respuesta llegó a los oídos de Alejandro como un golpe seco. Con cada rechazo, su orgullo se resquebrajaba. Nunca antes alguien le había negado tanto. Desesperado, ordenó a su equipo que buscara cualquier flaqueza en ella: viejos amigos, familiares, deudas ocultas. No hallaron nada. Lucía se mantenía firme, dando la impresión de no temerle ni al poder de su apellido. Él, el tiburón de los negocios, se sentía al borde de ahogarse en un mar de impotencia. Esa tarde, decidió confrontarla personalmente. Apareció sin previo aviso en la floristería donde Lucía trabajaba. Ella detuvo su mano al recibirle el ramo de girasoles habituales. Lucía, comenzó Alejandro, con voz suave que escondía un puño de acero. Ya no quiero convencerte con regalos. Quiero entender por qué huyes de mí. Ella lo miró con ojos firmes, sosteniendo las flores como un escudo. No huyo de ti, señor Santa Cruz. Huyo de lo que representas: un trato donde las personas son mercancía. Él sonrió con amargura. Y, sin embargo, sigues aquí. ¿No te atrae nada el mundo que puedo darte? Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un deseo agudo. Lucía suspiró y, con delicadeza, dejó los girasoles sobre el mostrador. Atrae que cumples promesas. Pero me aterra lo que nunca cumples: respeto. Alejandro sintió un latigazo de vergüenza y rabia mezclados. Nadie antes lo había acusado de romper su palabra. Se retiró de la tienda con un simple lo siento, aunque sus pensamientos bullían con furia. Por primera vez, se encontraba herido por sus propios métodos. Esa noche, en la soledad de su oficina, repasó cada conversación, cada intento fallido. Su corazón, acostumbrado a dictar órdenes, comenzó a sangrar en silencio. La idea de que Lucía fuera indomable le resultaba intolerable. Se inclinó sobre la mesa, tocando el cristal de su vaso de whisky. ¿Cómo puedo domarte?, susurró, sin esperar respuesta. En ese momento, Mariana entró con timidez. Señor, hay un evento de caridad en la embajada esta noche. Quizás. Él negó con la cabeza. Olvídalo. Nada funcionará hasta que reconozca algo. Mariana lo miró extrañada. ¿Reconocer qué, señor? Alejandro apoyó la frente contra la madera oscura. Que Lucía me ha derrotado. Y odio sentirme derrotado. La secretaria guardó silencio, observando al magnate más vulnerable que lo había visto jamás. Alejandro se separó del escritorio y, con determinación renovada, salió al balcón para mirar la ciudad iluminada. Cada luz le recordaba su imperio, su poder absoluto, y la grieta que Lucía había abierto en su armadura.
Mientras la brisa nocturna le azotaba el rostro, comprendió que su juego había cambiado, el cazador ahora era presa de su propia obsesión. Y aquella revelación le llenaba de un miedo desconocido y fascinante. A partir de esa noche, sus próximas acciones definirían no solo su orgullo, sino el destino de ambos. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. En el silencio que siguió, Alejandro se prometió a sí mismo no ceder hasta haber descubierto cada secreto de Lucía. Porque, en su mente, esa era la única forma de sanarse o terminar de romperse para siempre. Y así, con el pulso acelerado y el orgullo herido, aguardó el momento de lanzar su siguiente movida, sin saber que el próximo capítulo derramaría aún más sangre emocional. Las gotas golpeaban el cristal del ventanal como pequeños tambores de urgencia cuando Lucía cerró la persiana de la floristería. El aguacero había convertido la calle en un espejo turbio, y el aroma de tierra mojada se mezclaba con el perfume tenue de los lirios que se agolpaban en sus estantes. Estaba sola, concentrada en ordenar los ramos, cuando la campanilla de la puerta tintineó con insistencia. Al alzar la mirada, contempló la figura empapada de Alejandro que irrumpía en el local, con el saco negro goteando y el cabello apelmazado. «Alejandro», exclamó ella. «¿Qué haces aquí en medio de la lluvia torrencial?» Él avanzó dando pasos firmes, sin preocuparse de salpicar el suelo. Sus ojos oscuros, tan profundos como la tormenta exterior, destilaban una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. «Te necesito, Lucía», dijo, la voz quebrada. «Dame una oportunidad. Una sola». Ella apoyó ambas manos sobre el mostrador, respirando hondo para contener el enojo. «¿Otra vez? Ya he perdido la cuenta de tus promesas. ¿Acaso tienes una sola razón válida para volver?» Alejandro apartó la mirada al notar el temblor en sus labios. Se acercó, con dificultad, hasta quedar apenas a 1 metro de ella. «Porque no soporto vivir sin saber qué hay entre nosotros», murmuró. «No es solo obsesión. Quiero sentir que esto es real». Lucía ladeó el rostro, desconfiada. «Ya te dije que no juego a los contratos emocionales. Mis sentimientos no se compran ni se venden». Entonces él, impulsado por un impulso desesperado, capturó su rostro entre las palmas. Lucía sintió el calor de sus manos y la humedad de su camisa contra su nuca. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro inclinó el rostro y rozó sus labios contra los de ella con una furia contenida, como si quisiese arrancar cada defensa que la protegía. El beso duró apenas unos segundos, pero bastaron para encenderles la sangre, un choque brutal de anhelos y resentimientos. Al separarse, Lucía quedó con la respiración agitada. Sus ojos, grandes y húmedos, buscaron la mirada de él con mezcla de esperanza y pavor. «¿Ves?», susurró Alejandro, el aliento denso de tormenta. «Somos fuego. ¿No lo sientes?». Ella se pasó la mano por la boca, tratando de restablecer la cordura. «Lo siento, pero no», respondió con voz temblorosa. «Esto no prueba amor. Solo demuestra que eres incapaz de dejarme en paz». Él frunció el ceño, con las cejas casi tocando la línea de su corazón. «¿Así que crees que todo fue un juego para mí? ¿Que no fui sincero al besar tus labios?». «Fui sincera cuando dije adiós», replicó Lucía, dando un paso atrás. «No quiero más caos. Ni de ti, ni de ninguna otra promesa rota». Alejandro apretó la mandíbula, tratando de contener la frustración. La lluvia seguía golpeando el techo con furia, como si el cielo compartiera su desesperación. «Pensé que al besarte entenderías lo que siento», confesó con voz queda. «Pero veo que lo único que obtengo es distancia». Lucía respiró hondo y reunió valor para encarar sus propias emociones. «Lo único que siento ahora es el miedo de volver a ser herida. Quiero protegerme de ti, Alejandro. Por eso te alejo». Un silencio pesado cubrió la estancia, solo interrumpido por el repiqueteo de la tormenta. Alejandro apartó la mirada y, al volverse hacia la puerta, su figura se recortó contra el oscuro reflejo de la calle. Si este beso fue un error,
musitó él sin girarse completamente, entonces no sé cuál es la forma correcta de mostrarte que me importas. Lucía bajó la cabeza, luchando contra el remolino de compasión y prudencia. Tal vez nunca la encuentres, respondió. Porque el amor no se demuestra con urgencia, sino con respeto y paciencia. Con esas palabras, se arropó en el silencio hondo de la floristería. Alejandro, todavía en el umbral, percibió el eco de un adiós inminente. Sabía que aquel intercambio apasionado no había derribado muros, sino que los había fortalecido. Con un último vistazo, dejó caer la manija de la puerta y salió al vendaval, dejando tras de sí un corazón agitado y una mujer que volvía a cerrar sus defensas. Mientras la lluvia borraba sus huellas, Lucía permaneció de pie junto al mostrador, preguntándose si aquella chispa arrebatada podría, algún día, transformarse en fuego verdadero. O si simplemente habría sido la antesala de una pasión destinada a quedarse en la tormenta. Cuando Alejandro desapareció bajo la cortina de lluvia, Lucía creyó haber sellado su destino. Sin embargo, a la mañana siguiente, el aire llegó cargado de rumores y susurros tóxicos. Mensajes anónimos inundaron las redes sociales, acusaciones de favores comprados, insinuaciones sobre la moral de la joven y hasta un video manipulado que la mostraba en actitudes comprometedoras con el magnate. La exnovia de Alejandro, Isabel de la Fuente, era la autora de esa guerra silenciosa. Isabel, dueña de una fortuna heredada y acostumbrada a salirse con la suya, había observado desde las sombras el acercamiento de Lucía y su exnovio. Su sonrisa gélida se tornó voraz el día que vio la foto de la florista en la portada de un tabloide sensacionalista. «Nadie usurpa mi lugar impune», murmuró mientras repasaba en su despacho las fotografías retocadas y los titulares preparados. En la aldea, el escándalo se propagó como polvo al viento. Vecinos que días antes felicitaban a Lucía por su valor, ahora dejaban de saludarla, convencidos por las mentiras. «Esa florista se vendió al magnate», decían algunos. Otros, temerosos de asociarse con ella, evitaron comprar en la tienda. La campanilla de la floristería dejó de sonar, el silencio reemplazó al murmullo de botellas de perfume y risas suaves de clientas satisfechas. Esa mañana, Lucía abrió la puerta con el ceño fruncido. Frente a ella, dos mujeres murmuraban. ¿Viste lo que publicaron? ¡Qué vergüenza! Leí que tuvo un trato con el señor Santa Cruz. No creo que sea buena persona. Con el alma encogida, se acercó al mostrador y murmuró. Buenos días, señora. Antes de que pudiera completar la frase, la clienta se marchó con un gesto de desdén. Lucía bajó la cabeza y acarició un ramo de margaritas que temblaban sobre la mesa. En ese instante, el teléfono volvió a vibrar con una llamada urgente de su vecina, Marisol. Lucía, debes venir rápido. Están apedreando la tienda. El corazón de Lucía pareció detenerse. Corrió hacia la calle solo para encontrar piedras y latas rotas dispersas sobre los pétalos desparramados. La ventana de exhibición había sido destrozada, y dentro, los arreglos estaban hundidos en charcos de agua sucia. Un grafiti en la pared gritaba con pintura roja, mercenaria. «Basta», exclamó ella, pero su voz se perdió en el eco de golpes lejanos. Marisol la tomó del brazo. «Tenemos que denunciar esto a la comisaría». Mientras avanzaban, divisaron un grupo de aldeanos reunido en la plaza, portando pancartas con consignas difamatorias. Al frente, un altavoz narraba la versión fabricada, la florista corrupta y el magnate sin escrúpulos. La multitud, cegada por la ira alimentada por Isabel, comenzaba a gritar. «Fuera la embustera. Vuelve a tu pueblo y deja en paz a la gente de bien». Entre la turba apareció don Eduardo, un anciano amigo de la familia Ramírez, que trató de mediar. «Deténganse, por favor. Lucía no ha hecho nada malo». Pero sus palabras fueron ahogadas por abucheos. La joven lloraba en silencio, aferrada a la falda de Marisol. En ese momento, su teléfono sonó con un mensaje de Alejandro. «Lo siento. Estoy intentando desmentir todo, pero Isabel tiene recursos infinitos». Lucía miró la pantalla con angustia. ¿Cómo podía competir con el poder destructivo de la exnovia del magnate?
De regreso a la floristería, entre escombros y flores aplastadas, Lucía intentó ordenar el desastre. Marisol la ayudó a apartar los cristales y a cubrir los jarrones con un plástico viejo. «No permitiré que esto nos destruya», dijo Lucía con voz tensa. «Mi madre depende de esta tienda». Marisol asintió con solidaridad. «Te apoyaré. Estos ataques solo muestran que estás haciendo algo importante». Mientras barrían los restos, Lucía sintió que el mundo se volteaba contra ella. El veneno de Isabel había calado hondo en la aldea. Cada flor marchita era un recordatorio de la fragilidad de su posición. A pesar de todo, mantenía la mirada fija en el pueblo, dispuesta a defender su dignidad. Esa noche, con el corazón en llamas y las manos manchadas de tierra y cristales, Lucía recibió otra llamada. Alejandro quería verla en su oficina. No sabía si acudir, temerosa de exponer aún más sus heridas. Pero algo en su interior le susurró que no estaba sola. Con la ropa manchada y la determinación intacta, devolvió el mensaje con un simple, «Iré». En el aire quedó flotando una pregunta sin respuesta: ¿podría un hombre de acero protegerla de un veneno capaz de infectar corazones y pueblos enteros? Y así, mientras las luces del atardecer teñían de rojo la aldea en caos, Lucía se preparó para enfrentar no solo a una rival implacable, sino a los fantasmas de su propio miedo. Aquella noche, Alejandro esperó en su despacho con el teléfono en la mano, repasando mentalmente cada palabra de Lucía: «Iré». Sin embargo, las horas pasaban y no recibía noticia alguna. El silencio se tornó insoportable. Cada vez que sonaba una notificación, su corazón se agitaba, pero al mirar la pantalla, solo encontraba mensajes sin respuesta. Al amanecer, agotado y desesperado, llamó a Mariana. «¿Dónde está Lucía? Le mandé un auto, pero no subió». «Señor, investigué en la floristería y no la hallaron. Algunos vecinos dicen que salió de la aldea hace horas». La revelación lo golpeó como un torpedo. De inmediato, Alejandro se levantó, dejándolo todo: los papeles, los contratos y la copa de whisky medio vacía. Abandonó la mansión con el coche en marcha y la mente nublada de culpa. En su cuartel general, recorrió cada oficina, preguntando por ella. En la recepción le entregaron una nota anónima: «Se marchó para que no la destruyas más». Las palabras escritas en tinta negra le quemaron el pecho. Con el coche al límite, recorrió caminos secundarios, carreteras mojadas y desoladas, buscando cualquier pista. Mientras tanto, Lucía avanzaba sin rumbo fijo, cargando solo un bolso pequeño. Cada kilómetro que dejaba atrás era un acto de resistencia: huir de la vergüenza, del rechazo y de los recuerdos dolorosos. Pensaba en su madre, en la reparación de la tienda y en sus propias fuerzas. Necesitaba un respiro antes de enfrentarse de nuevo. De regreso a la ciudad, Alejandro detuvo el vehículo junto a un mirador. Bajó y se quedó solo, arrodillado junto al asfalto, sintiendo la fría brisa nocturna contra el rostro. En un murmullo atragantado, confesó al cielo: «No es furia lo que siento, ni mera obsesión. Es algo que arde en mi interior. Es amor, Lucía». Un eco de vacío respondió. Comprendió, al fin, que prefería 1000 veces la angustia de no tenerla a la calma de su imperio sin su presencia. Todo el poder que creía imprescindible se desvanecía frente a la idea de ella riendo, hablando, simplemente estando. Al día siguiente, con el aspecto desaliñado y las ojeras marcadas, Alejandro convocó a sus mejores hombres. «Localicen cada rastro de Lucía Ramírez. Dinero, recompensas, lo que haga falta. Pero quiero saber dónde está ahora mismo». Ellos asintieron, movilizando recursos, cámaras de seguridad, taxistas, teléfonos y redes sociales. Nada quedaría al azar. Pero la ausencia de Lucía se sentía más fuerte a cada intento infructuoso. En la quietud de su despacho, Alejandro repasó sus decisiones. Recordó su primera oferta cruel, sus regalos ostentosos, el beso en la lluvia, y sintió remordimiento. Abrió el cajón y sacó el dibujo de flores marchitas que ella le había entregado al principio. Lo sostuvo con dedos temblorosos. «Perdóname», susurró. «Prometo que no volveré a tratarte como un bien de cambio». De pronto, el teléfono vibró.
Era un mensaje de Mariana: acabo de recibir una llamada de Marisol, amiga de Lucía. Ella está en el orfanato de Nuestra Señora, buscando trabajo. Con el corazón en la garganta, Alejandro dio órdenes de inmediato para ir al lugar. Al llegar, encontró a Lucía recogiendo balances contables y organizando donaciones. La vio de lejos, con la mirada concentrada y la frente aún salpicada de lágrimas secas. El mundo pareció detenerse. Se acercó despacio, sin alardes, sin corbata. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué viniste?, preguntó con voz apenas audible. Porque me di cuenta de algo esencial, respondió él, con sinceridad y arrepentimiento. No puedo vivir sin ti. No quiero detenerte, sino protegerte y acompañarte. Lucía alzó una ceja, conteniendo un sollozo. ¿Protegerme de ti? ¿Sabes que tú mismo fuiste quien sembró el caos en mi vida? Él asintió, cabizbajo. Lo sé. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que lo que siento es más que poder o impulso. Eres la razón por la que mi mundo ha cambiado. Un silencio cargado abrazó a ambos. El orfanato, con niños dormidos en el fondo, se volvió testigo de un momento decisivo. Lucía, entre compasión y duda, se mordió el labio. Necesito tiempo para sanar, pero no quiero odiarte para siempre. Él sostuvo su mirada, con la mirada suave. Te esperaré todo el tiempo que necesites. Y así, mientras la luz del amanecer filtraba sus rayos por las ventanas altas, ambos comprendieron que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Aún con el miedo de lo que vendría, quedaba abierta la posibilidad de un futuro donde el amor, no el poder, dictara las reglas. 2 días después, Alejandro convocó a los medios en el salón principal del hotel más prestigioso de Cartagena. Las cámaras se alineaban, listas para captar cada gesto del hombre más poderoso y temido del país. Periodistas, empresarios y hasta adversarios llenaban la sala, intrigados por aquella inesperada cita pública. Lucía, escondida entre el público, mantenía los ojos bajos y el corazón palpitando con fuerza. Alejandro subió al estrado, ajustando discretamente el micrófono, con semblante serio y la mirada profunda clavada hacia el frente. Buenas tardes a todos, comenzó con voz firme, calmando los murmullos. Hoy no vengo a hablar de cifras ni contratos. Estoy aquí porque es hora de revelar la verdad. Las palabras resonaron como un trueno contenido. Isabel, desde la primera fila, cruzó las piernas con arrogancia, convencida aún de que Alejandro protegería su imagen. Él, sin embargo, la miró directamente. Durante años permití que mi vida personal estuviera dominada por apariencias, ego y orgullo. Me convertí en alguien frío, que valoraba más un negocio que la vida misma. Y por eso perdí lo más importante. Alejandro hizo una pausa, respiró hondo y siguió, decidido a enfrentar la humillación pública con dignidad. Quiero revelar que todas las acusaciones recientes contra Lucía Ramírez son falsas. Fueron inventadas y difundidas por Isabel de la Fuente, mi expareja, quien manipuló información y testimonios para destruir a una persona inocente. Isabel se levantó furiosa. Y eso es mentira, Alejandro. No puedes culparme por tu debilidad hacia esa mujer. Él levantó una mano, imponiendo silencio con autoridad. No, Isabel. Mi debilidad fue permitir que me manipularas durante tanto tiempo. Tú intentaste destruir a Lucía porque sabías que ella me hizo sentir algo auténtico por primera vez. La sala entera estalló en murmullos sorprendidos. Alejandro prosiguió con determinación, sin romper contacto visual con Lucía, cuya presencia le daba fuerzas desde la distancia. Reconozco que cometí errores graves. Traté a Lucía como un objeto de intercambio, sin entender que ella era mucho más. Hoy vengo a admitir mi responsabilidad y pedir públicamente perdón. Entre el público, Lucía sintió las lágrimas arder en sus mejillas. Alejandro continuó. Mi mayor error fue creer que podía controlar sentimientos con dinero y poder. Ahora sé que lo único que realmente importa no se compra ni se obliga, sino que se entrega libremente. Lucía me enseñó eso. Un silencio expectante cubrió el recinto.
Alejandro bajó lentamente del estrado y caminó hacia donde estaba Lucía, deteniéndose a escasos metros de ella. Entonces, ante la incredulidad general, se arrodilló frente a todos, dejando atrás su orgullo. Lucía, aquí estoy ante ti, sin defensa ni pretensiones. Te amo. Te amo como nunca pensé que podría amar a alguien. Y acepto públicamente cualquier consecuencia, cualquier humillación, si eso me acerca a ti de nuevo. Los flashes estallaron. Algunos accionistas negaban incrédulos, otros mostraban admiración silenciosa por aquel gesto inesperado. Isabel, paralizada de rabia, intentaba controlar su frustración. Lucía permanecía inmóvil, con la respiración entrecortada. Alejandro levantó los ojos hacia ella, sinceros y vulnerables. Solo te pido una cosa, dame la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Deja que mi amor cure las heridas que yo mismo provoqué. La sala entera esperaba la respuesta de la joven florista. Lucía, temblando, avanzó hacia él con pasos indecisos. Se detuvo, consciente del peso de ese momento único. Alejandro, lo que hiciste hoy es valiente, pero el amor necesita más que palabras y gestos públicos. Necesita confianza y paciencia. Él asintió lentamente, aceptando sus palabras. Estoy dispuesto a darte ambas cosas y todo lo que necesites. Solo permíteme intentarlo. Ella, con el alma expuesta y las miradas de todos sobre sí, tocó suavemente el rostro de Alejandro y susurró. No puedo darte una respuesta ahora mismo, necesito tiempo para pensar y sanar. Alejandro bajó ligeramente la cabeza, entendiendo y respetando su decisión. Esperaré todo lo necesario. Porque, aunque tarde, he aprendido que el verdadero amor siempre espera. La conferencia terminó con Alejandro de pie, observando cómo Lucía abandonaba el recinto. Los periodistas continuaban tomando notas, las cámaras grabando cada reacción, y él permanecía quieto, sabiendo que su vida y su reputación nunca serían las mismas. En ese momento crucial, Alejandro comprendió que amar significaba estar dispuesto a perderlo todo, incluso su orgullo, con tal de ganar el corazón de Lucía. Ahora solo podía esperar, sabiendo que el siguiente paso no dependía de su poder ni de su dinero, sino únicamente de la decisión que ella tomara al final. Lucía abandonó la sala, pero no se fue lejos. Oculta tras las cortinas del vestíbulo del hotel, contempló con lágrimas silenciosas cada palabra, cada gesto sincero de Alejandro. Aquella confesión pública removió las heridas, pero también las alivió. Ahora, mientras su corazón latía acelerado, sentía que algo nuevo se estaba sembrando dentro de ella, la certeza del amor verdadero. Esa tarde, Alejandro condujo hasta la aldea donde todo había empezado. El sol caía suavemente detrás de los árboles, bañando las casas de adobe con un cálido resplandor dorado. Las calles aún mostraban rastros de las humillaciones pasadas, pero él ya no veía destrucción, sino oportunidades para sanar juntos. Al llegar frente a la floristería, detuvo el coche y respiró profundo. La puerta estaba entreabierta, invitándolo a entrar. Alejandro avanzó lentamente, dejando atrás cualquier máscara de orgullo o autoridad. Dentro, entre fragancias dulces y pétalos renovados, Lucía lo esperaba. Estaba tranquila, serena, pero con ojos que reflejaban un océano profundo de emociones. Creí que ya no vendrías, susurró ella, con leve temblor en la voz. Prometí esperar todo el tiempo necesario, pero cada segundo sin ti se hizo eterno, respondió él, acercándose poco a poco. Lucía, hoy vengo sin condiciones, sin contratos. Solo con mi corazón en las manos. Ella extendió sus dedos lentamente, tocando los de Alejandro con suavidad. Te vi en la conferencia. Escuché cada palabra, Alejandro. Y entendí que, por primera vez, eras sincero conmigo, y contigo mismo. Él bajó la mirada con humildad. Te amo más de lo que supe expresar antes. Sé que cometí errores, pero estoy dispuesto a corregirlos cada día. Solo dime que aún hay esperanza para nosotros. Lucía sonrió con ternura y dejó que una lágrima bajara libremente por su mejilla. La esperanza nunca se fue del todo. Solo necesitaba saber que habías cambiado, que eras capaz de amar sin condiciones.
En ese instante, Alejandro la abrazó con toda la suavidad y cariño acumulados durante su tiempo separados. Lucía se dejó envolver, sintiendo cómo las heridas comenzaban a cerrarse. Ella, con sus heridas curadas, él, con su orgullo roto pero auténtico, ambos encontraban finalmente el equilibrio que tanto buscaban. Semanas después, la aldea volvió a florecer. La floristería de Lucía recuperó su alegría y colores vivos, convirtiéndose en el centro del pueblo nuevamente. Alejandro, decidido a cambiar su manera de vivir, colaboraba activamente en proyectos locales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La madre de Lucía, doña Inés, fortalecida por la cirugía y la nueva alegría en el rostro de su hija, miraba orgullosa a la pareja. Una tarde, mientras los tres tomaban café frente al jardín, Inés les tomó las manos suavemente. Nada me hace más feliz que ver cómo este amor imposible floreció. Alejandro, hijo mío, tuviste valor al enfrentar tu corazón. Y tú, Lucía, aprendiste que el verdadero amor no teme esperar. Alejandro apretó con suavidad la mano de Lucía, sonriendo con complicidad. Aprendí que, a veces, la flor más rara crece donde menos lo esperamos. Lucía sintió, con ojos llenos de luz. Y crece fuerte, siempre que se cuide con respeto y sinceridad. Un año después, en una ceremonia sencilla pero llena de significado, Alejandro y Lucía se casaron bajo un arco adornado con flores frescas del huerto de la familia Ramírez. La villa entera asistió, compartiendo esa unión inesperada, llena de aceptación y alegría genuina. Al caer la tarde, Alejandro llevó a Lucía hasta el mirador donde había comprendido su amor por primera vez. Contemplando el horizonte, la abrazó desde atrás y susurró: «Gracias por enseñarme que amar significa romperse para reconstruirse juntos». Lucía giró hacia él, tocando suavemente su rostro con ternura infinita. «Gracias a ti por entender que el amor verdadero no compra ni vende, solo se regala desde el alma». Se besaron, sabiendo que ya no eran dos personas heridas intentando sobrevivir, sino dos almas curadas, unidas por un lazo inquebrantable. Abajo, la villa resplandecía llena de vida, mientras el sol, en complicidad con la naturaleza, se escondía lentamente para dar paso a la noche más hermosa y tranquila de sus vidas. Porque ahora, juntos, entendían que lo imposible también podía florecer. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.